Quiero agradecer a Serve Clothing por apoyar este episodio y este proyecto. Ustedes pueden comprar con ellos camisas buenasas de muy buena calidad para sus misioneros con 2 años de garantía en serveclothing.com con el descuento de Volver a Cristo. De nuevo, agradezco a Serve Clothing por todo su apoyo y a ustedes también. Bueno, Esteban, un placer de conocerte, de verdad. El Owen me contó muy poquito de ti, pero me dijo que tenías un cuento, una historia bien lindo, bien hermoso, y estoy muy animado de conocerte. De verdad, gracias por tomar el tiempo. No, gracias a vos por contactarme y bueno, por querer escuchar mi historia. Sí, la verdad que tengo bastante historia. No sé qué te habrá contado vos, bueno, porque bueno, él conoce bien toda mi historia. Así que sí, bastante para hablar. Genial. Bueno, antes de comenzar, contame un poco de vos, tu familia, tus pasiones, tus trabajos. Bueno, tengo mi familia, estamos compuestos por 4 personas. Mi esposa Elizabeth, mis 2 hijos, Tomás y Sofía. Tomás de 21 años, que retornó hace poco de la misión. Sofía, que cumplió 16 hace muy poquito. Así que somos nosotros 4 y nuestra mascota, nuestro perrito chiquito. Eh, bueno, recientemente, a mitad de año, más o menos del año pasado, en septiembre, nos mudamos a Capital Federal, así que vivimos acá en Capital Federal, Buenos Aires, y pertenecemos al barrio Caballito. De hecho, estamos a una cuadra de la capilla, estamos muy cerquita. Así que así está conformada nuestra familia. Y bueno, no sé si algo más. No, está hermoso. El otro día vi unas fotos que me mandaste del templo y no, sí, hablamos un poco, conozco la área y conozco tu estaca por sí. No, es hermoso conocer más gente de ese barrio, porque, o sea, de ese vecindario, porque es lindo. Me encantan los miembros ahí, toda la iglesia, todos son bien unidos, bien buenos. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un lindo barrio. Bueno, como todo, cuando dejas un barrio, como nosotros que dejamos Morón, en este caso nosotros pertenecíamos a Morón 2, Estaca Castelar. Eh, Al principio cuesta, porque uno está muy arraigado a su barrio, a sus amigos, a los miembros de la capilla. Y bueno, al principio costó un poquito, pero nos adaptamos muy rápidamente. Son personas muy cálidas, barrio muy lindo, como decís vos, hay muchas personas muy buenas. Así que la verdad que estamos muy bien Qué acá bien. en Cabo. De, ¿hace cuánto que te mudaste? Nos mudamos en septiembre del año pasado, mediados de septiembre. Bueno, estoy, estoy, estoy emocionado, quiero escuchar tu historia. Cuéntame de tu historia, cómo te fue tu relación con la iglesia, con Cristo en tus primeros años, cuando eras joven. Cuéntame toda esa parte de la historia. Bueno, ok, vamos por el principio entonces. Yo sí conocí la iglesia en mi adolescencia, cuando tenía alrededor de 13, 14 años. La conocí por parte de una tía materna, o sea, una hermana de mi mamá, que en aquel entonces había recibido a los misioneros. Se bautizó, única miembro en ese momento. Al poco tiempo ella hizo una misión. De hecho, hizo la misma misión que hizo mi hijo, o sea, hizo la misión Mendoza. Eh, y bueno, y así mi abuela después se bautizó en la iglesia, mis otras tías también, mi otra tía, vivían, 2 de mis tías vivían con mi abuela, ellos 3 se bautizaron y posterior a eso, bueno, mi mamá conoce el Evangelio, ¿no? Y por medio de mi mamá conozco a los misioneros y bueno, y en ese momento, cuando tenía 15 años, si no lo recuerdo, 14, 15 años, me bauticé en la iglesia en el año 1997, 28 de diciembre de 1997.
Y bueno, fue un paso muy lindo en ese momento, porque bueno, era todo nuevo para mí. Había encontrado mucha contención con un grupo de jóvenes, del cual asistíamos al seminario. Tengo muy lindos recuerdos de esa época. De hecho, tengo muchos amigos de esa época también, de cuando hacíamos seminario. Pero bueno, luego nos graduamos todos del seminario, cuando yo ya tenía 15 años. Y bueno, viste que hay un fenómeno que cuando terminamos seminario es como que cada cual empezamos a hacer nuestras vidas y ya no tenemos más esa dinámica de asistir diariamente al seminario, vernos todos los días y nos reuníamos y la verdad que era algo muy lindo. Y en ese momento, bueno, es como que ya no tenía eso, ya no tenía esa, ¿cómo es? Esa responsabilidad de tener que ir a mis clases de seminario diarias. Empezamos a distanciarnos un poco y bueno, una cosa llevó a la otra. Empecé a dejar de asistir los domingos a la iglesia hasta que un día no fui más y bueno, estuve muchísimos años fuera de la iglesia hasta que, hasta que tuve mi retorno, que también fue muy A lindo, ver, ¿no? Sí. sí, quiero, y de verdad sí quiero llegar a ese punto, pero am, s- si es que te siente cómodo, Esteban, me gustaría saber tal vez un poco más íntimamente qué fue cosa tras cosa, qué fueron las cosas que te hicieron alejar y qué fue que te, o sea, en fin, qué fue que te hizo alejar. Sí, muchas veces pensé en eso, más que nada en estos últimos años, ¿no? Yo creo que en ese momento eh, fueron muchas cosas, ¿no? Pero creo que principalmente no tenía un testimonio muy firme del Evangelio en ese momento. Yo básicamente lo que había encontrado era mucha contención, un grupo de amigos, gente buena, con lo que me hacía sentir muy bien. Y bueno, lo disfruté durante ese tiempo, lo que duró, ya te digo, el proceso de seminario. Y cuando eso se terminó, yo pienso me volví a sentir nuevamente como me sentía antes de conocer la iglesia, ¿no? Sí. Y Se podría decir que en ese tiempo vos lo hacías más por la gente y no tanto por Dios, entonces. sí, yo creo que sí, yo creo que sí, lo hacía por mis amigos, momentos, por el bienestar que sentía. Me hacía muy bien ir a la capilla y asistir a esas reuniones y hablar con mi maestra de seminario y terminaban las clases de seminario y nos íbamos a su casa y pasábamos tiempo ahí en su casa y todas cosas que recuerdo que tengo hasta hoy que fueron muy lindos. Y creo que esa era la mayor contención que tenía y lo que me hacía tener el deseo del domingo de ir a la iglesia y reencontrarme nuevamente con mis amigos, etcétera, etcétera. Y cuando eso finalizó, sí, lo mantuve durante un tiempo, seguí asistiendo, pero ya de a poco como que iba perdiendo ese entusiasmo. Y bueno, hasta que un día no fui un domingo, el otro domingo tampoco, y no pasaba nada. Entonces dije, bueno, no pasa nada, y bueno, dejé de asistir. Y así comenzó lentamente mi proceso de alejarme de la iglesia, ¿no? Durante tantos años. Sí, sí, entiendo. A ver, ahora, si puedes, contame un poco de tu tiempo fuera de la iglesia. ¿Cómo fue que, o sea, cómo estuvo ese tiempo? Mira, mi tiempo fuera de la iglesia, yo siempre digo lo mismo, o sea, no voy a mentir y voy a decir que fue malo, ¿no? Porque en realidad no lo fue. Pero bueno, siempre rescato lo mismo. Mi tiempo fuera de la iglesia fue muy particular porque, esto siempre lo cuento con algunos de mis amigos, ¿no? Siempre sentí eh, la compañía del espíritu, no constante, pero sí en los momentos de mayor necesidad. Nunca, nunca me sentí solo, por así decirlo. Siempre tenía presente los principios a los que los convenios que había hecho cuando me bauticé, era algo que siempre lo tenía presente y me ayudó a, más allá de estar alejado de la iglesia tantos años, a tomar las mejores decisiones, si se quiere, para una persona que está alejada de la iglesia. No sé si se entiende. Sí, Eh,
me ayudó a elegir quizá no el camino correcto, el que yo había convenido con Dios a los 14 años, pero tampoco el peor. Es como que siempre me mantuvo dentro de los parámetros de la dignidad, como quien dice. Y eso me ayudó mucho, eso lo supe reconocer desde un primer momento, siempre lo reconocí, pero bueno, estaba alejado de la iglesia, ¿no? Y había un montón de otras cosas después, de pesar y demás, que me impedían mi retorno, ¿no? Mi proceso duró muchos años. Pero yo creo que sí, que yo siempre digo, ¿no? El hecho de haber conocido la iglesia a mi adolescencia, en esos 14 años, y haber aprendido ciertas cosas en ese periodo, me ayudaron en el transcurso de mi vida, en el lapso fuera de la iglesia, a tomar las mejores decisiones, si se quiere, no las que hubiese tomado si hubiese estado activamente en la iglesia, pero tampoco las peores, ¿no? Es como que algo intermedio. Sí, sí. Eso Contame, vos dijiste algo de que como que habían varias cosas que te imponían regresar en ese tiempo. Quiero saber un poco más de eso. Sí, bueno, yo creo que son cosas normales para la persona cuando, no, cuando tomamos cierta distancia en la iglesia, ¿no? El hecho de comenzar a hacer cosas que no van con nuestros principios, ¿no? Imagínate vos, para una persona adolescente, ¿no? De 16 años, que, bueno, salía con sus amigos, qué sé yo, que por ahí estaba con chicas, y todas cosas que yo, antes de conocer a la iglesia, para mí eran normales, y estaban bien, si se quiere. Después, con el paso de la iglesia, aprendí muchas cosas y las acepté y las convení y dije, bueno, voy a seguir por acá. Cuando me alejo, como que vuelvo otra vez a todo lo de antes, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas me impedían moralmente acercarme nuevamente a la iglesia. Y no quería, porque me sentía mal, porque me sentía indigno, porque sentía que, no sé, que me iban a apuntar con el dedo. Todo ese tipo de pensamiento que el adversario siempre nos mete en nuestra mente para justamente lograr su objetivo, que era ese, ¿no? Que yo no me acercara nuevamente hacia la senda de los conventos. Sí, no, la verdad, creo que muchas veces no nos damos tanto cuenta cuando estamos alejados, qué tan cierto es que las cosas, hasta los pensamientos que nos está dando Satanás, am, lo que nos afecta. Claro. Bueno, ahora contame el camino de regreso. Quiero saber cómo fue que Jesús te llamó de vuelta. Bueno, a ver, el camino de regreso comienza básicamente con mi esposa. Eh, bueno, yo conocí a Eli justamente después de alejarme, Eli es mi esposa, ¿no? Justamente después de alejarme de la iglesia, la conozco a los más o menos a esa edad, a los 16 años. No teníamos una relación porque nos conocíamos por cruzarnos. Ella bailaba en un ballet que tenía mi papá de danzas nativas de acá de nuestro país. Y bueno, y nos cruzábamos muy frecuentemente hasta que bueno, con el tiempo eh, empezamos a salir y bueno, nos pusimos de novio y bueno, formamos nuestra familia, vino Tommy, que es mi primer hijo, nos fuimos a vivir juntos. Bueno, todo este proceso que fue muy lindo, la verdad, nuestro noviazgo y la llegada de Tommy y todo eso fue la verdad que hermoso. Pero bueno, no teníamos a Dios en nuestra vida, ¿no? Yo había decidido alejarme, nunca le hablé de eso a ella, la verdad que no, en ese tiempo nunca hablamos de eso, nunca le conté. Sabía sí que no era católico, pero nunca tocamos en profundidad temas religiosos, ¿no? Eh, Hasta que un día ella conoce a
a mis amigas, digamos, de ese momento, las que compartíamos seminario y que teníamos muchos momentos juntos y demás, conoce a estas chicas obviamente asistían a la iglesia, entonces le empezaron a comentar un poco acerca de la iglesia, ¿no? Cosa que a ella rápidamente le llamó la atención y le gustó y quiso participar y quería saber más. Y bueno, y ella empezó por sus propios medios a interiorizarse un poco más con las cosas de la iglesia, recibió a los misioneros, le dieron sus charlas, asistió un año entero a la iglesia sin ser miembro, eh, hasta que bueno, una mañana ella se levantó y me dijo que tenía el deseo de bautizarse en la iglesia y que, bueno, que uno de los requisitos que había era que teníamos que estar casados, ¿no? Porque si no, nosotros en ese momento estábamos en concubinato. Y yo no me puse para nada a eso, sabía que era algo bueno, dije que sí. Tenía el deseo también de hacerlo también, era una asignatura pendiente que teníamos en ese momento, el tema de casarnos, y no lo habíamos podido hacer antes. Así que todo este proceso de ella fue en el año 2008, en el principio del año 2009, en el mes de su cumpleaños, un día antes, decidimos poner fecha para nuestro casamiento, el 27 de marzo del 2009. Y al otro día, ella pudo pasar el bautismo. Así que bueno, pero en el proceso en el que ella asistió a la iglesia, yo durante ese año empecé a sentir muchas cosas, ¿no? Y empecé a tener muchas experiencias espirituales a través de que ella asistía a la iglesia, ¿no? Desde el momento en que los domingos ella se levantaba y con Tommy chiquito y se ponía su camisa, su corbata, él tan chiquitito, y se iban los dos a la capilla, hasta recibir mis visitas de mis maestros orientadores, ¿no? Que nunca dejaron de hacerlo. Pero en ese año eh, fue muy particular, porque ese año estuve muy receptivo. Antes quizás no lo recibía o le decía que no me interesaba, o le decía que no quería hablar temas de la iglesia. Y en ese año en que ella asistió a la iglesia, yo los escuchaba, los recibía. Había una persona en particular con la que me sentía muy a gusto, que venía siempre y me hablaba y conversábamos. Y siempre al final de su visita, siempre me dejaba un pequeño mensaje, ¿no? Y tengo una experiencia muy linda de él, porque ese fin de año, había salido una edición en ese año, en el 2008, fin del 2008, de una Liaona. Y me acuerdo que llegó a mi casa y me dijo, bueno, hablamos todo cálidamente, como siempre hablábamos, y me dice, bueno, qué bueno, vino en realidad hoy, me dice, porque hay un amigo en la capilla que te extraña y quiere verte, me dice, y te está esperando, me dice. Bueno, yo con mi curiosidad le pregunté quién era, porque conocía a tanta gente de ese momento, dije, quizás es algún amigo mío de ese momento que volvió, y como que me entusiasmé. Y él fue hasta el auto y sacó esa Liaona, que la Liaona era muy particular porque en la tapa estaba la cara de Jesucristo y tenía como un papel de calcar encima, pero era la cara de Jesús. Entonces él trajo su revista Liaona y me la dio y me dijo, él te está esperando, me dice. Todos los domingos me pregunta por vos. Bueno, me dio la Liaona y se fue. Y ese fue un mensaje clave en ese momento y fue una de las causas que me hicieron tomar la decisión de volver, ¿no? Qué De, hermoso. de acompañar a mi esposa y prepararme en ese proceso también para poder bautizarla, ¿no? Porque era una decisión importante y la verdad es que yo sabía que mi responsabilidad era hacerlo, ¿no? Así que en ese corto tiempo yo pude empezar a asistir a la iglesia y me preparé y bueno, y el 28 de marzo ella entró a la sala de bautismo y yo ya empecé a asistir a la iglesia con regularidad.
Mira, qué hermoso, de verdad. Me dejaste con unas curiosidades. Am, Uno, comenzamos de adelante y atrás un poquito, pero cuando tu amigo te dio la leona y te dijo que Jesucristo te estaba esperando y que preguntaba por vos, tú lo marcaste como que eso era muy importante. ¿Por qué fue tan importante ese momento? La verdad que no lo sé, yo creo que pensándolo hoy, ¿no? Creo que ya venía movilizado por todo el proceso de mi esposa, ¿no? El hecho de que ella haya conocido la iglesia, que asista regularmente, verlo a mi hijo chiquito, prepararse los domingos y vestirse y asistir a la capilla, yo ya venía movilizado con esto. Y creo que faltaba algo muy chiquito para que toque mi corazón para decir, bueno, este es el paso a seguir, ¿no? Y ese fue el papel que ocupó este hermano, ¿no? La verdad que sí, 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 fue algo muy importante, creo que fue fundamental en el plan. ¿Te acuerdas qué sentiste en ese momento que te lo dio y te dijo eso? Y sentí como que no era lo que esperaba. O sea, ya te digo, él cuando me hablaba, me decía esto, yo esperaba otra cosa, esperaba que me diga que es un amigo mío, alguien de ese momento, que no asistía a la iglesia y que volvió y que volvió por mí porque no me veía. Eso era lo que yo esperaba. O sea, nunca esperé que él venga con esa diagonal y que me diga precisamente esas palabras, ¿no? Entonces fue como algo muy movilizante y me hizo reflexionar mucho en ese momento. Él se fue, me saludó, todo muy cálidamente, muy alegre, pero yo me quedé con eso y durante todo ese día no pude dejar de pensar en eso y en qué iba a hacer, o sea, qué decisión iba a tomar, que en ese momento fue clave, ¿viste? Sí, Eh, Así que sí, sí, siempre lo recuerdo. Sí, 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 una gran experiencia. sí, sí. Mira, escúchame, me parece muy interesante tu historia porque parece que todo fue comenzó por chiquito y fue gradual, muy, o sea, no digamos tan lento, pasó en unos años, pero algo gradual en el tiempo. Me contaste que tal vez anteriormente no aceptabas muy bien a los ministrantes que te venían a visitar y luego en esa época como te habías ablandado el corazón. Me gustaría saber qué crees que impactó tu cambio de corazón para estar listo para ese momento. No, bueno, sí, es real. Yo antes ni siquiera a los misioneros no los recibía, se les cerraba la puerta a los misioneros, o sea, estaba negado totalmente a todo lo que esté relacionado con la iglesia, ¿no? Pero ya te digo, ese año entero de calendario que mi esposa asistió a la iglesia, obviamente me llevaron a reflexionar de muchas maneras, muchas cosas, ¿no? Referidas a esto. Eh, una de las cosas de las que durante mucho tiempo sentí pesar, después de haber retornado a la iglesia, después de haber retornado a la iglesia, era pensar en por qué mi esposa conoció el Evangelio por otra persona o de otra manera y no por mí, ¿no? Eso durante mucho tiempo como que me sentía un poco mal por eso. Después con el tiempo lo comprendí, ¿no? Dije, bueno, estos son eh, las obras del Señor, prepara los caminos para las personas de diferentes maneras. Y de hecho fue una de las maneras también para llegar a mí, ¿no? Sí, Así que con el tiempo uno va comprendiendo ciertas cosas, ¿no? Pero creo que lo que me ablandó, por así decirlo, y lo que me puso un poco más receptivo fue el hecho de que ella conociera el Evangelio y su disposición a servir y a conocer y asistir y todo lo que yo veía diariamente en ella, ¿no? Ella fue, no sé cómo explicarlo, para mí ella es única porque es distinta a todo. sí. Ella marcando siempre anticipadamente mi camino, ¿no? Entonces, Qué eso lindo. fue.
qué lindo que ella te ha guiado y que tú también participaste. Y la verdad, yo creo que tal vez sentiste pena que ella conoció la iglesia por otras personas, pero también creo que es una hermosa enseñanza que aprendiste, que es nuestra responsabilidad compartir y enseñar eso a nuestra familia. Y yo creo que en el plan de Dios, Él tiene su manera que cada uno de nosotros aprendemos la importancia de eso. Sí, yo creo que sí. A ver, yo, si bien nunca hablaba directamente de los principios de la iglesia, pero había ciertas cosas que yo, por ejemplo, no negociaba. Por darte un ejemplo, la familia de mi esposa es muy católica. Ellos son muy católicos, de hecho su abuelo fue monaguillo, vienen de una familia muy, 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 muy católica, en la que, bueno, llegado un momento con nuestros hijos, cuando eran chiquitos y habían cumplido un año de nacidos, hay una tradición católica acá que se los bautiza a los chicos, ¿no? Cuando tienen un año de edad, en la iglesia católica. Mis hijos no fueron bautizados en la iglesia católica. Y mi esposa, que también venía con esas raíces, siempre me preguntaba por qué. Y yo le decía que yo le daba una explicación desde la razón, pero no le explicaba desde lo eclesiástico. Nunca le expliqué por qué, porque yo era miembro de la iglesia y porque había aprendido otras cosas. Pero en cierto punto siempre me negué a tener que hacerlo porque yo sabía cuál era la verdad, ¿no? Y qué era lo correcto. Ella siempre lo aceptó igual, nunca lo cuestionó, siempre lo aceptó y en ese sentido ella fue muy, siempre, ¿no? Ella es como que está un paso más allá de todo. Entonces lo que quiero decir es que yo no, si bien no directamente no imponía nuestras costumbres, por así decirlo, como miembros de la iglesia, pero sí trataba de seguir los parámetros que yo había aprendido en mi adolescencia, ¿no? Eh, y bueno, eso yo me siento muy agradecido por ello, ¿no? Porque siento que el Señor de alguna manera nos preservó y preparó el camino, que no fue fácil, pero para que lleguemos a este punto, ¿no? Y podamos gozar el Evangelio de la manera que lo hacemos hoy en día, ¿no? Un proceso largo, bueno, eh, creo que estuvo todo preparado, nada fue al azar. Sí, sí. Quiero seguir a la parte donde contás más de cómo es tu vida ahora, estar en la iglesia y cómo estás ahora, pero no sé por qué me tocó un poco cuando dijiste ahora recién que no fue fácil. Mm. ¿Puedes contarme un poco más de eso? ¿Hay algo que no has contado? No, bueno, yo cuando digo no fue fácil siempre desde lo personal, ¿no? El proceso de conversión y de entendimiento. Eh, a ver, en el momento que yo decido regresar a la iglesia, lo hice con un convencimiento pleno, sabiendo que la decisión que iba a tomar iba a ser irreversible y que no iba a haber nada en el medio que hiciese que otra vez volviese a estar en el estado en el que estaba, ¿no? Yo era consciente de eso, dije, voy a tomar esta decisión para nunca más tener que correrme o alejarme de este camino. Sabía que era lo correcto, había sentido en mi corazón que era lo que debía hacer. Estaba plenamente convencido de eso. Así lo hice en ese momento, fue algo muy lindo, fue una experiencia muy, muy fortalecedora, enriquecedora, pero bueno, después de eso vinieron otro tipo de pruebas, ¿no? En las que bueno, las tuvimos que afrontar, tanto personalmente como familia. No fueron fáciles, pero son experiencias que te hacen entender el Evangelio de una manera distinta para llevarlos a tu vida y vivir con tranquilidad. Siempre digo lo mismo, ser miembro de la iglesia no debe ser un pesar,
lo debemos vivir con tranquilidad, debemos vivirlo con felicidad, que es lo que el Señor quiere en definitiva, ¿no? Pero bueno, a veces tiene dificultades. Durante todo ese tiempo me costó mucho entender muchas cosas, me costó mucho llevar adelante desde un llamamiento, si se quiere, hasta vivir plenamente como miembro de la iglesia, ¿no? No me da miedo decirlo, ni un poco vergüenza. Eh, Creo que es algo normal después de haber estado tanto tiempo fuera y tener que volver nuevamente a aceptar principios y a vivir de una manera correcta y mantenerlos siempre dignos y estar preparados para cada domingo recibir a Cristo nuevamente y renovar otros convenios. Son cosas claves, básicas, muy importantes, pero yo le pongo un grado más de importancia. Digo, bueno, tiene que ser así, lo tengo que hacer bien, no puedo mentirme todos los días. Sí, no, me alegro que te pusiste más firme y que estabas listo para esa lucha que tiene que hacer a veces para poder llegar más. O sea, yo creo que es una lucha que siempre seguimos, ¿no? Siempre nos luchamos para ser más como Jesucristo y todo eso, pero me imagino que ese tiempo fue un poco diferente. Me dijiste, que ustedes enfrentaron cosas. ¿Me podría hablar un poco más de las cosas que enfrentaron? Sí, a ver, yo soy sincero, no fueron desafíos temporales, si se quiere, sino fueron más desafíos espirituales. Hablo desde lo personal. Eh, Soy una persona que necesita un proceso muy extenso para entender, no sé si digo entender, pero para aceptar las cosas. Es como que todo en mi vida me llevó tiempo. Eh, un ejemplo, por ejemplo, cuando retorné a la iglesia, eh, al poco tiempo, bueno, empecé a recibir llamamientos, tuve mis llamamientos, comencé a trabajar en un obispado, y al poco tiempo sabía que tenía que entrar al templo, ¿no? Que tenía que casarme y sellarme como familia. Ya había pasado un tiempo considerable y sabía que lo tenía que hacer. En ese momento no estaba seguro. Le dije, no sé si quiero hacerlo. No, y no te digo que me negué, pero me llevó su tiempo. Nosotros nos casamos por civil en el año 2008, para que vos te des una idea, nosotros entramos al templo en septiembre del 2013. Ya, pasaron varios años hasta que pude tomar la decisión de sellarme y entrar al templo. Y como que todo en mi vida, el proceso me lleva un poco más de tiempo. Sí. Me cuesta un poco más. Pero bueno, después entiendo el porqué, ¿no? Y llego a la perfección, si se quiere, ¿no? Eh, Creo que son cuestiones personales, creo que eso va en mi personalidad, en de buscar un poquito la excelencia. No digo que lo vaya a conseguir o que en todas las cosas lo logro, pero trato de acercarme lo que más pueda. No, Entonces, ese proceso a veces en algunos puntos se complica y nada, y a veces no son experiencias gratas las que suceden en el medio, ¿no? Hablando de espiritual, ¿no? sí, no, mil gracias por contármelo, de verdad, el proceso y el plan que Dios tiene para cada uno es distinto y es lindo conocer l- lo bueno y lo malo de todo el proceso. Yo creo que eso es lo que lo hace más hermoso. Ahora sí, cuéntame cómo es tu vida ahora. Bueno, y con el mate. Mate vale, ¿ah? El mate, sí. Bueno, genial. Seguimos si se puede. Lo que quiero saber ahora es un poco de eso. Vos me contaste antes.
que en tu relación con tu esposa no te sentías cómodo de hablar de la iglesia, de Dios, de religión. Y luego, ahora es como que sí te gusta hablarlo. O de hecho también dijiste algo de que te sentías que tenía que ser tu deber hacerla conocer la iglesia, pero no lo hiciste. Pero ahora te sientes cómodo y te sientes más animado a hacerlo, a hablarlo con amigos, amistades, familia, todos. Me gustaría saber de ese cambio. Sí, generalmente yo no soy de hablar mucho de la iglesia, ¿viste? Es como que solamente hablo de estas cosas con personas muy especiales, por así decirlo, ¿viste? No es que hablo. De hecho, en mi trabajo saben que soy miembro de la iglesia, pero no soy de hablar de cosas de la iglesia, solamente con las personas que tengo más afinidad. Eh, un poco porque me gusta preservar la, la importancia que tiene, ¿no? Y que no se torne como algo de chiste, entonces trato de evitar que se hable de la iglesia cuando hay un grupo numeroso de gente. Si voy a tocar un tema o voy a hablar acerca de la iglesia, me gusta hacerlo personalmente, con las personas que sé que realmente están interesadas en escuchar lo que voy a decir, porque para mí es algo muy importante. Entonces no soy muy abierto a eso, ¿no? En líneas generales. Pero antes era mucho menos. Directamente no lo hablaba con nadie, ni siquiera con mi familia. Con el tiempo fui trabajando acerca de eso y fui soltándome un poco más y fui contando un poco más mis experiencias, escuchando también las experiencias ajenas y eso ese ejercicio me hizo dominarlo un poco más, ¿no? Pero lo que más me cambió, creo yo, en este último tiempo, fue la misión de Tommy, porque vos imaginate que cuando él estuvo en su misión, todas las personas que me conocían y hasta las que no me conocían y me conocían en ese momento y tenía yo que contar acerca de mi familia y hablar acerca de mi hijo, inevitablemente tenía que hablar acerca de la iglesia, contando lo que él estaba haciendo, cómo era, y bueno, y eso me llevó durante esos 2 años a tener que hablar mucho acerca de la iglesia, ¿no? Y acerca de la misión de mi hijo, lo que él estaba haciendo, y la verdad que fueron experiencias muy lindas. Tengo varias experiencias en el transcurso de esos 2 años que tuve con la oportunidad de hablar con gente que no conocía y que después muchos de ellos me terminaron diciendo que eran miembros de la iglesia, que se habían alejado, me escribieron por privado, gente que conocía por ahí vacacionando y contaba todo esto, ¿no? Decía, bueno, no, tengo un hijo mayor que está haciendo una misión y después me mandaban mensajes, me decían, che, pero tu hijo hace una misión de la iglesia tal. Sí, digo, nosotros somos miembros de la iglesia. Ah, mirá, yo me bauticé cuando era joven, pero después no fui más. Y así tengo varias experiencias que tuve en el trayecto durante esos 2 años que Tommy tuvo en la misión, ¿no? Y a lo que voy es que durante ese tiempo hablé mucho acerca de la iglesia, porque todas las personas con las que me cruzaba, lo que hablaba, y tenía que hablar de mi familia y contar que tenía un hijo que no estaba con nosotros, me llevaba a tener que explicar dónde estaba, por qué, y inevitablemente también decir que éramos miembros de la iglesia, ¿no? Así que eso estuvo muy bueno, fue una linda experiencia también en los 2 años de la misión de Tom. Qué genial. Y ahora mira vos ahora estás comentando y dando tu historia a todo el mundo. Sí, sí, qué sé yo. Es algo lindo. Yo lo vivo de una manera muy tranquila, muy en paz. Eh, no me molesta decirlo, contarlo y contar mi historia también. Hay mucha gente que quizás se puede sentir identificada. El mensaje, creo yo, principal es que si hay gente que se alejó del camino y que está buscando
regresar y no sabe cómo, que no le busquen mucha vuelta, que solamente busquen acercarse, que por más que nosotros nos alejemos, Dios no se aleja, siempre está con nosotros. Yo siempre me sentí acompañado, como lo dije en un principio, siempre sentí esa, esa compañía, quizás no constante, pero sí en los momentos de más importancia para mí, ¿no? Qué sé yo, no puedo dejar de pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Esto de que nosotros está tan familiarizados esta historia, ¿no? Nosotros los miembros de la iglesia, y que realmente es así. Saber que tenemos la posibilidad de regresar y que vamos a tener un padre que nos va a estar esperando con los brazos abiertos para abrazarnos, sin reprocharnos nada, sin regañarnos, sin nada, simplemente con un amor puro, eh, y ofreciéndonos todo lo que tiene, ¿no? Lo mismo hace en este caso nuestro padre, ¿no? Darnos todas sus bendiciones. Está esperando que tomemos esa decisión, nada más, de regresar a él. Sí, exacto, no, es 1000%. Yo siento que es justo así y la verdad es como dice el Elder Bednar, nosotros somos los que no vamos a poder estar en su presencia, que vamos a decidir no estar en su presencia, pero él siempre va a estar ahí esperándonos con ese amor infinito y, y cuando decidamos acercarnos es hermoso y va a ser más hermoso cuando lo vemos en persona. Tal cual, sí, no tengo duda de ello, creo que es así. Eh, Creo que todos los caminos y todo proceso siempre es mejor acompañado, ¿no? Y creo que la mejor compañía que podemos llegar a buscar es la compañía de nuestro Padre. Así que sí, yo la verdad que tengo un gran testimonio de eso. Hoy me siento en paz, me siento tranquilo, puedo gozar de mi familia, disfrutarla, hablar con ellos, poder estar hablando con vos ahora y contar esa experiencia. Así que sigo con mi lucha, sigo con mis pruebas, con mis debilidades como todas las personas, pero creo que el hecho de poder estar en paz y en comunión con nuestro Padre hace que podamos resolverlo de una mejor manera. Sí. Bueno, Che, muchas gracias. Antes de terminar, ¿algo más que quieres compartir con todos que lo vean? Simplemente que no se sientan mal por tomar decisiones equivocadas, que nunca es tarde, lo vuelvo a repetir, que tengamos presente la parábola del hijo pródigo, que pensemos y reflexionemos mucho acerca de eso. Quizás muchos estén en ese mismo lugar o estén pasando por algo similar. Eh, el mensaje y en lo que nos tenemos que enfocar es en ese regreso y en ese abrazo fraternal que recibe este hijo al final, que es lo que todos necesitamos y lo que todos queremos, y creo que está al alcance de todos. Es una decisión, nada más, que puedes, el proceso puede ser muy engorroso, puede ser muy doloroso, pero creo que al final si nos esforzamos por tomar esta decisión correcta, lo que viene después es maravilloso. Así que es eso. Sí, sí. Bueno, mil gracias a vos y gracias a todos que nos están acompañando en este episodio de Volver a Cristo. Este testimonio nos recuerda que sin importar cuán distantes estamos, Jesucristo siempre nos está esperando con los brazos abiertos y de verdad te agradezco un montón por ser íntimo y por tener ese deseo de compartir para que otros sientan así esa conexión para también volver al camino y regresar a sus convenios. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos por este contacto, por el tiempo que dedicás también para hacer esto. Así que, bueno, a disposición para lo que necesites. Muchas gracias, Esteban. Gracias a vos, Ralph.